Bien, vamos a empezar entonces la clase que está relacionada con preguntas y respuestas. Un poquito tarde se ha subido, pero son temas muy sencillitos. No hay mucho bueno, hay mucho que hablar, sobre todo cuando hablamos de microbiota normal, porque hoy en día se le ha dado tanto interés al estudio de la microbiota normal que incluso eh, se están haciendo trasplante de materia fecal, ¿no? Para que las personas tienen problemas con la microbiota. Pero bueno, vamos a ir a lo que nos concierne. Vamos a empezar a ver quién quiere participar respecto a la definición. ¿Qué entendemos por microbiota normal? ¿Qué entendemos por microbiota normal? Podríamos decir, ¿Quién va a responder? doctora. Hola. Doctora, ¿me escucha? ¿Hay alguien que me puede definir qué es microbiota normal? Podríamos definirlo como O flora microbiana normal. Este es el comunidades de concepto organismos. que actualmente se maneja. Que residen en el interior Hola. del cuerpo. Sí, justamente esto que residen en el interior y en el exterior Quiero del cuerpo saber si humano, por están ejemplo, en la oyendo. superficie epitelial, en las vías nasales, en la cavidad bucal, intestinos, y hay, pero más que todo en personas sanas. Doctora, ahora no se escucha nada. Marco Antonio Condori, has levantado la mano. ¿Responder? Sí, doctora. Con respecto a la microbiota normal, es la denominada la flora normal, que es el conjunto de microorganismos que se localizan en varias partes de nuestro cuerpo y que conviven sin causar ningún tipo de enfermedad. Ese es el concepto que nos da Marco Antonio y no estamos lejos de la verdad, ¿no es cierto? Son microorganismos que conviven, son comensales o tal vez mutualistas, no siempre comensales, no siempre mutualistas, pero ninguno de los dos nos hace daño. O sea, más bien hemos visto que a veces incluso nos colaboramos entre ambos, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver la otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos clasificar a la microbiota? Alejandra. Buenas tardes, doctora. Podemos clasificarla en dos, una flora humana de tipo natural o una microbiota natural y en una microbiota de tipo transitoria. Generalmente la microbiota natural pues va a ser, van a estar en microorganismos que están presentes con regularidad en ciertas regiones de nuestro cuerpo y también en ciertas personas de determinada edad, y si se altera pues se va a restablecer por sí misma. Mientras que la microbiota
de tipo transitoria va a constar de microorganismos que son patógenos, que generalmente habitan en la piel o mucosas durante varias horas o días e incluso semanas. Estas pueden llegar a provenir del medio ambiente y particularmente no pueden llegar a generar enfermedades ni se establecen permanentemente en la superficie del cuerpo humano, todo lo contrario a lo que sería la microbiota natural. Ya, Alejandro. En realidad no llamamos microbiota natural, ¿no? Llamamos, porque si fuera natural sería parte nuestra, en realidad es parte nuestra, pero si nos creamos, por ejemplo, en un mundo exento de microorganismos, no influiría mucho. Más se llama microbiota residente porque está siempre, no es natural, no es natural. La, 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 la otra microbiota transitoria también es natural, pero decimos más bien microbiota residente, ¿no? La microbiota residente es la que se instala y se instaló y esa no se va a ir. Y la transitoria, como nos ha dicho Alejandra, es la que lógicamente está algunos días dependiendo de las actividades que vayamos realizando, lo que hemos comido posiblemente, hemos estado en área hospitalaria, y bueno, ahí se han instalado algunos microorganismos que luego rápidamente son eliminados por algún mecanismo que tenemos, ¿ya? Muy bien, Alejandra. Vamos a ir con la otra pregunta, dice, ¿cómo se pueden realizar los estudios filogenéticos? ¿Quién responde? Hemos estudiado ya clasificación bacteriana y se ha hablado mucho de la clasificación filogenética. ¿Y esa clasificación se ha hecho en base a qué? ¿Alguien puede responder? A ver, Alejandra. Doctora, ¿podría ser gracias a una organización de las especies? Esto dependiendo de las características compartidas que tienen y también por diferentes secuencias o proteínas que pueden contener, ¿no? Sí, se ha tomado en cuenta esos factores, pero más en realidad cuando se ha empezado a describir el genoma humano, se ha empezado a estudiar genes, se han visto que existen genes conservados entre especies y esos genes están en cierto sitio. ¿Cuál es ese segmento que nos ha ayudado a estudiar sobre todo en microbiología? Creo que se habla algo en la clase. Ah, sí, está una imagen que he puesto referente al ribosoma. Si están ustedes con la presentación. ¿Alguien puede responder? José Luis. Doctora, tal vez se refiere al genoma microbiano 16S. Bueno, sí, pero, o sea, al gen, no al genoma, al gen, que codifica por el segmento 16S. O sea, el ribosoma tiene dos segmentos, ¿no es cierto? Uno grande y otro pequeño. Y en el pequeño encontramos dos subsegmentos que está en
creo en la diapositiva, no estoy encontrando mis diapositivas. Aquí está. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿se ve lo que estoy presentando? Sí, doctora. Sí, doctora. Si ustedes se fijan, no sé por qué está así. Ah, ya, ahora sí. Tenemos, un mundo microbiano ahí al lado del individuo. Por debajo tenemos cómo está estructurado y la diferencia de un RNA procariota de un eucariota. El lilita, que está relacionado con el procariota, nos habla del segmento más pequeñito 30S. En el segmento más pequeñito 30S hay otro segmentito, este que estoy señalando, que corresponde al segmento 16S. Y este es el que se estudia para poder estudiar la filogenia de las diferentes bacterias, porque se ha podido determinar que este está muy conservado entre las especies diferentes que forman, en este caso, la microbiota o los microorganismos, ¿no? En base a este segmentito, al gen, a la secuenciación de los nucleótidos que van a codificar este segmento 16S, se ha podido determinar en familias, clases, etcétera, 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 ¿no? Y al estudiar esto, es que nos ha permitido, o les ha permitido a los investigadores, descubrir otros microorganismos que no los conocíamos y que forman parte, sobre todo, de la microbiota intestinal. Y por eso les digo que hoy en día podríamos hablar días y días de lo que es microbiota intestinal, porque han empezado ya a hacer estudios de la composición de la microbiota y su relación, como les presento en las diapositivas posteriores, con algunas patologías, sobre todo con enfermedades del sistema nervioso central, por la elaboración de algunos péptidos que actúan lógicamente a nivel de las información del estímulo de las uniones sinápticas nerviosas y que modifican el comportamiento, la ansiedad y todos aquellos factores que lógicamente influyen en el comportamiento humano, ¿no? Ese es el segmento, y eso va a ser una pregunta de examen, les diré. No sé cómo lo voy a configurar, pero ahí lo voy a preguntar. ¿De qué factores? Vamos a ir a la pregunta 4. ¿De qué factores depende la microbiota transitoria? Algo ya nos ha dicho Alejandra, pero a ver si podemos hacer énfasis en lo que se refiere a los elementos que constituyen la flora transitoria. ¿De qué depende la flora transitoria? ¿Quién quiere responder? David. La flora, específicamente la microbiota transitoria, va a depender de factores. Estos factores van a ser, puede ser la higiene, la alimentación, el uso de los medicamentos, la exposición a microorganismos ambientales. Ya que esta microbiota va a formar de forma transitoria, o sea, por un momento va a estar establecido esta microbiota, estos microorganismos, y al otro momento no. Eso podría acotar, doctora. Ya, estamos en lo correcto, ¿no? O sea, la transitoria, su nombre le dice, ¿por qué y por qué es transitorio? Porque hemos cambiado de hábitat, hemos cambiado de costumbres, hemos cambiado de alimentación, hemos cambiado de agua, del baño, de jabón, etcétera, etcétera. Y entonces
se instala otros microorganismos a nivel de la piel, a nivel de las mucosas, hemos empezado a consumir más dulces, qué sé yo, y entonces tenemos otros microorganismos que se van añadiendo porque se le da las condiciones, ¿no es cierto? Por eso se llama transitoria. O sea, los factores que influyen generalmente son ambientales, ¿no es cierto? Los que van a influir en la microbiota transitoria. Vamos con la pregunta 5. ¿Cuál es la importancia de estudiar a la microbiota normal? ¿Por qué estudiamos la microbiota normal? Luis Felipe Guzmán. Estudiamos la microbiota normal porque esta misma microbiota nos puede dar señales de cómo está el sistema inmune del cuerpo, y la misma microbiota además es un medio que tenemos nosotros para hacer varios procesos, desde interacción con el medio externo hasta digestión de algunos compuestos. ¿Sí? No estás lejos de la verdad. A ver, ¿quién me ha levantado la mano? Marco Antonio Condori. Porque tiene muchas funciones, doctora, entre las cuales podemos mencionar que es una barrera defensiva y por ende va a establecer, va a impedir más bien el establecimiento de microorganismos patógenos. ¿Qué más podemos añadir? Está ahí la diapositiva. Que nos ha hablado, nos ha dicho Luis Felipe, facilita la digestión, nos ha hablado sobre la digestión, ¿no? Doctora, tal vez añadir que o sea, es importante identificar de una bacteria, o sea, que nos causa enfermedad, que de la flora normal, para también saber las propiedades que nos puede favorecer. En el caso de la microbiota normal, su estudio ha demostrado que nos proporciona en la línea de defensa de los microorganismos, en la digestión, como dijo nuestro compañero, y hay otros casos que dice que también participa en la degradación de toxinas. Doctora, buenas tardes. Tal vez acotando a lo que indican mis compañeros en el metabolismo de nutrientes, decir que la microbiota normal, o sea, las bacterias van a partir del intestino, van a participar en la metabolización de carbohidratos complejos y van a ayudar a nuestro organismo a procesar esto. Correcto, Yesenia. ¿Alguien más quería hablar? Guadalupe. Guadalupe Reyes, levantaste la mano. ¿Quieres decir aumentar algo más? No bajará más. Bueno, y ahí está la diapositiva, algo que es importante. Sí, efectivamente nos ayuda en el metabolismo, nos ayuda en la digestión, es una barrera, pero también sintetiza otros elementos que nosotros debemos ingerirlos o si no vamos a carecer de ciertas vitaminas sobre todo, ¿no es cierto? Ayuda en la síntesis de la vitamina K, de la vitamina B12 y de algunos folatos que lógicamente tienen que ver con las anemias perniciosas, por ejemplo. ¿Mm? Si no tenemos microbiota intestinal, es muy posible de que no podamos formar bien nuestros glóbulos rojos, ¿no? Y vamos a tener glóbulos rojos muy grandes. Vamos con la otra pregunta. ¿Qué me dice la otra pregunta? Me dice, ¿qué entendemos por disbiosis? Marco Antonio. Bueno, disbiosis hace referencia a que es una patología del sistema digestivo en la que provoca pérdida de la masa bacteriana, que sería de la microbiota normal o intestinal, y que a veces puede causar problemas dependiendo de la pérdida.
José Luis. Bueno, este término más en todo engloba, referido a lo que quiere decir un desequilibrio en lo que es una microbiota normal. Eso. Claro, los dos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Los dos han ido por el mismo camino con diferentes palabras. Es una alteración de la microbiota normal. Es decir, va a haber predominio de algunos otros microorganismos que no son buenos, que no nos ayudan en nuestro proceso digestivo, nos producen más bien trastornos como por ejemplo producen mucha fermentación y entonces tenemos muchos gases, y bueno, a eso se llama disbiosis, ¿no? Y en algunos casos, incluso estas situaciones de alteración de la flora o de la microbiota intestinal se traduce con la presencia de cuadros diarreicos, a veces de tipo crónico, lógicamente tienen que ver con eh, con el cambio de la microbiota, ¿no? Bien, disbiosis. ¿Qué es la interferencia bacteriana? La pregunta número 7. ¿A qué entendemos por interferencia bacteriana? Marco Antonio. ¿Qué quiere decir Marco Antonio? Bueno, interferencia bacteriana, bueno, lo que he entendido, pero no sé si estaré bien, es la manipulación de la composición de las bacterias que están presentes en la biocapa. Más o menos. David Bautista. La interferencia bacteriana se refiere a la capacidad de unos microorganismos, o sea, en este caso las bacterias, para poder inhibir el crecimiento de otros. Inhiben el crecimiento de otros. Sí. Sí, doctor. Estamos de acuerdo con lo que quiero mostrarles. Esta barrera defensiva, la importancia, hemos hablado de la microbiota, nos habla de competencia por receptores, ¿no? Y si a todo esto en realidad se conoce con el nombre de interferencia bacteriana. ¿Qué pasa? Que la microbiota se instala a nivel de puertas y no deja ingresar, no deja fijarse, no deja adherirse microorganismos que podemos ingerir, por ejemplo, con la alimentación. ¿Por qué? Porque ellos están controlando la puerta, no les dejan adherirse, controlan los receptores, ¿no? Esa es interferencia bacteriana. Es un efecto benéfico para nosotros porque ocupan receptores, producen bacteriocinas y no dejan la instalación de microorganismos que sí pueden producir lesiones. Por eso llamamos interferencia bacteriana. ¿Ya? Estamos de acuerdo. Vamos a ir con otra pregunta que dice, ¿las arqueas forman parte de la microbiota normal? ¿Qué rol juegan? ¿Quién quiere responder? ¿Habrá en la piel, habrá en el intestino microorganismos que pertenecen al grupo de las arqueas? Esa es la pregunta. ¿Cómo es? ¿Alguien responde? Doctora, según el libro dice que no, porque están en lugares extremos, ya sea lugares súper salados o súper calientes. No siempre, no siempre. John David.
En la piel sí hay, porque es una condición extrema en parte, aunque no sea húmedo. Hay condiciones extremas en la piel, es cierto. Ujú. Hay sequedad, ¿es Su cierto? pH, Hay falta de humedad, no hay muchos nutrientes y entonces sí se instalan ahí. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué rol juega? ¿Por qué tenemos? Y en el intestino les cuento que también tenemos muchas arqueas. Si bien hay humedad, hay nutrientes, hay todo, pero también viven las arqueas. ¿Por qué? ¿Qué factor, qué nos aportarían estas bacterias? ¿O no nos aportan? ¿O son patógenas para nosotros? Las manejamos como agresivas. ¿Qué opinan ustedes? A ver, esto es de, 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 de criterio. ¿Qué dice John? a lo que entendí, además de metabolizar sustratos, pueden inhibir el crecimiento de otro tipo de bacterias que pueden ser patógenas. A ver, vamos a ir a ver, ¿qué es una arquea? Algo me han dicho de que viven en condiciones extremas. ¿Y qué hay pues en esas condiciones extremas? Son bacterias, voy a ir por el otro lado. Cuando hemos estudiado la clasificación de las bacterias en función a su fuente de carbono y a su fuente de hidrógeno, a su fuente de nitrógeno, las hemos clasificado en auxótrofas y heterótrofas, ¿no? ¿Las arqueas a cuál pertenecen? ¿A qué grupo pertenecen las arqueas? ¿Son heterótrofas o son auxótrofas? Autótrofas, doctora. Autótrofas, está bien, son autótrofas. Ellas, a partir de elementos tan sencillos que existen en las condiciones extremas, ¿no es cierto? Como anhídrido carbónico, agua, oxígeno, un poco de nitrógeno ambiental, etcétera, aparte del nitrógeno ambiental. Ni siquiera está tomando el nitrógeno de un aminoácido, de una proteína de vegetal, de animal, nada. Está tomando el nitrógeno ambiental, está tomando el CO2 del medio ambiente, agua, lógicamente, que es muy importante, y a partir de eso, él está sintetizando su membrana celular, su material nuclear, etcétera. Es una bacteria autótrofa, ¿no? Y bueno, pues, viéndolo así, diríamos, ¿cómo puede vivir una bacteria autótrofa formando la microbiota normal? Y podemos responder a aquello, en el sentido de que las bacterias heterótrofas, ellas también producen productos de desechos simples, anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Y bueno, hay nitrógeno también ambiental, y las bacterias arqueas que las vamos a encontrar en piel y en el intestino principalmente, son las que nos ayudan a eliminar estos elementos. Ellas van a formar sus compuestos orgánicos, no nos vamos a acumular de anhídrido carbónico, que sabemos que es fácilmente absorbible y puede pasar a la circulación, reemplazar el oxígeno y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, las arqueas se comportan también como microorganismos benéficos importantes en lo que es sobre todo la microbiota intestinal. Entonces, hay arqueas en el intestino y juegan ese rol también de detoxificación, hablemosles así, para la eliminación del anhídrido carbónico. ¿Sí? Bueno, dice, la pregunta 9 dice, ¿en la piel qué importancia tiene la microbiota? No sé por qué hice esa pregunta, pero bueno. En la piel, ¿qué importancia tiene la microbiota? Otra vuelta estoy repitiendo todo lo mismo.
¿Alguien puede responder? En la piel, ¿qué importancia tiene la microbiota? ¿Mm? ¿O no hay microbiota en la piel? A ver, los otros estudiantes han leído la grabación y pueden responder. A ver, Alan Soria Galvarro. Doctora, en la piel, la microbiota también va a servir como una microorganismo que compite con microorganismos patógenos, ¿no es? O sea, nuestra microbiota va a competir contra los microorganismos patógenos que podrían agredirnos, ¿no? Muy bien, Alan. Efectivamente, hay esa competición en lo que llamamos también interferencia bacteriana, ¿no es cierto? Es importante la microbiota en la piel. Estamos rodeados de microorganismos patógenos, sobre todo patógenos también. Y lógicamente, nuestros microbios nos protegen, cierran los receptores, no le dan opción a estos microorganismos para que se instalen, ¿no? Esa es protección también, hablamos de protección. Vamos a ver, dice en la piel. Sí, hemos visto pues microbiota de la piel. ¿Cómo está constituida la microbiota de la boca? ¿Cómo está constituida la microbiota de la boca? Ahí les he puesto la diapositiva. ¿Qué encontramos? Principalmente. Esta mañana han estado en prácticas algunos estudiantes. ¿Han hecho prácticas esta mañana? ¿Algunos de los asistentes? La práctica era tinción de Gram, ¿no es cierto? Y hemos visto, bueno, en realidad era la segunda parte. La mayor parte de los estudiantes se ha tomado muestras de lo que es la boca. No siempre de la faringe, se ha tomado de la lengua, de las encías. ¿Qué cosas han visto? ¿Qué han visto o no han visto? ¿Cuál es la microbiota de la boca? Ahí está en la diapositiva, ¿quién puede leer? ¿Nadie? Bueno, son cocos, gram positivos y gram negativos. Ahora, posiblemente ustedes no los conozcan todavía como tal, pero los estáfilos y los estreptococos, estafilococos y estreptococos son los cocos gram positivos. Las neiserias y las moraxelas son los cocos gram negativos. Y si ustedes han hecho la práctica, han debido ver, entre muchos otros tipos de bacterias, cocos gram positivos principalmente. Y esos cocos gram positivos pertenecen a este primer grupo de cocos que son los estreptococos alfa-hemolíticos llamados viridans, porque tienen la capacidad de hemolizar los glóbulos rojos en forma parcial. Y cuando uno ve el medio de cultivo, los ve como verdosos, por eso se llaman viridans, ¿no? Luego tenemos bacilos gram positivos, principalmente, y también bacilos gram negativos, que son los que constituyen, sobre todo, la microbiota anaerobia de la boca. O sea, la boca realmente tiene una gran variedad de microorganismos
tanto aerobios como anaerobios. Incluso en alguna oportunidad hemos llegado a ver espiroquetas en las muestras que han hecho los estudiantes de su secreción faríngea. Bueno, dice la importancia que vamos a encontrar en la boca. ¿Alguien puede explicar la cariogénesis? ¿Cómo se producen caries dentales? Es importante para la caries y por eso es el énfasis en el aseo. A ver, Alejandra. Doctora, la caries dental podría denominarse o formarse gracias a que una área se encuentra desintegrada o destruida y que pues generalmente comienza en la superficie dental y esta llega a avanzar hacia el interior. Generalmente esta está causada por una desmineralización que existe gracias a productos ácidos que se encuentran en la actividad metabólica, ¿no? John, ¿qué nos quieres acotar? Que los productos ácidos mencionados son el resultado del metabolismo de azúcares que van a estar hechas por bacterias. Las bacterias van a metabolizar estos sustratos azúcares y los van a convertir en ácidos. De ahí la importancia del cepillado. Ya. Ya. Esto es lo importante. Esto que estoy señalando aquí. ¿Qué es eso? Y esa es la importancia del cepillado. Esto debemos eliminar. Mientras no eliminemos esta biopelícula, que está bien de polisacáridos, consecuencia del metabolismo de las bacterias que se encuentran a nivel de la boca, esta biopelícula es la que va a iniciar la lesión en la superficie de los dientes. Y esos ácidos, como decía Alejandra, va a sacar el calcio, va a liberar el calcio sobre todo, y lógicamente va a ir avanzando hasta llegar a lesiones mucho más graves con compromiso de toda la pieza dental, ¿no es cierto? Llegando a la periodontitis, que es prácticamente un paso para la caída de la pieza. Finalmente aquí deja de irrigarse, deja de nutrirse bien y lógicamente se puede perder la pieza dental, no por una infección, por una instalación de una microbiota anormal, lógicamente a nivel de lo que es la raíz del diente, ¿no? Pero lo que quiero que mantengan y el cepillado que nos ha hecho alusión Marco Antonio, así, no, John, es este verdecito que está aquí en la diapositiva que forma la placa dental. A ese nivel es donde se van a instalar quiénes. Lógicamente los microorganismos que forman la microbiota normal. Y les decía, hay un grupo de microorganismos que se llaman viridans. Y ese grupo o alfa hemolíticos. En ese grupo tenemos varias especies. Tenemos la especie Mitis, la especie Sanguis, Bovis, Mutans. Y la más fermentadora de ellas es Streptococcus mutans. Prácticamente la caries dental se la asocia con la presencia de esta bacteria, ¿ya? Streptococcus mutans. Bueno, también lógicamente están los otros bacilos gram positivos que también forman parte de la microbiota normal. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo está constituida la microbiota de la boca? ¿Otra vuelta? No, ya hemos hecho. La caries dice, ¿qué variaciones existe en la microbiota intestinal? ¿Qué variaciones existe en la microbiota intestinal? No todas son fermentadoras necesarias, ¿no?
es sí necesario que ellas se alimenten de algo. Por ejemplo, la muconutritiva, que se alimentan del moco, que es un elemento necesario para la protección del intestino. Ellas al fermentar el moco producen pues sustratos más sencillos, principalmente el butirato. El butirato, bueno, se absorbe, el acetato, propionato, se absorben y son metabolitos necesarios para la síntesis o entrar en el ciclo de Krebs, si ustedes quieren, en las células musculares, por ejemplo, o en otros tejidos, ¿ya? Es esa base que se sintetiza a nivel intestinal, pero también, sobre todo, les decía el butirato, es importante porque a partir de él, estas bacterias que se comen moco, también transforman ese butirato en moco, o sea, producen más moco, estimulan a las células caliciformes, ahí está, esta es la vía, a las células caliciformes del intestino para que produzcan más moco. Entonces, el butirato absorbe en las células caliciformes y producen más moco. Si bien, vean, ellas como que estimulan la producción de ese producto que recubre las vellosidades intestinales, ¿ya? La pregunta decía, ¿qué otras funciones, qué cumplen? ¿Por qué es importante la microbiota intestinal? No solo por interferencia, porque ellas también tienen que ver con la producción de un elemento que es protector. Ese moco es protector, evita la adhesión de otros microorganismos que ingresan con la dieta, ¿no? También es importante porque se pone en contacto la microbiota con dendritas que salen de las células de Langhans o células de la inmunidad para estimularlas, ¿no? Ellas van a recibir esa información de que hay péptidos ajenos, se van a estimular y van a producir citoquinas, lógicamente citoquinas sobre todo que van a jugar un rol muy importante. Ustedes se imaginan la agresión que reciben nuestros intestinos con la cantidad de bacterias o microorganismos, virus que estamos comiendo. Y entonces, si no tuviéramos todo este sistema inmunomodulador que está relacionado con la microbiota, estaríamos cada rato con alergias, vómitos, diarreas y finalmente creo que no sobreviviría. Entonces, esa microbiota también juega un rol importante para modular una respuesta inmunitaria, ¿no? Y evitar, lógicamente, que otros péptidos que se sinteticen sean estimuladores de la inmunidad específica, sobre todo de los linfocitos T, helper, como vamos a ver. Y aquí está, vean, les he puesto en la diapositiva el rol que juegan las arqueas metanogénicas que reducen el CO2 en presencia de hidrógeno para formar metano y lógicamente esto se elimina, ¿sí? Vamos a ir con la otra pregunta que nos dice, ¿cómo varía la microbiota vaginal? ¿De qué depende? Alejandra. La variación de la microbiota vaginal puede llegar a realizarse por cambios fisiológicos, primero que tenemos, y principalmente por cambios en el pH, ¿no? Ya estamos de acuerdo. ¿A qué se refiere con esos cambios fisiológicos? Al crecimiento, doctora, que llegamos a tener un pH al momento de nacer diferente al que nos vamos a ir desarrollando en el periodo en que somos jóvenes. Sí, hay un cambio de pH, pero el cambio de pH se debe a qué? ¿Qué pasa cuando empezamos a menstruar? ¿Por qué menstruamos?
Eso han debido hacer en embriología. ¿O no? Con el inicio de la ovulación, doctor. ¿Y qué hace la ovulación? Claro, forma óvulos, me van a decir, pero y como consecuencia, o sea, se prepara, si ustedes quieren, para la concepción, ¿no es cierto? También nosotros tenemos como objetivo reproducirnos, ¿no? Y entonces, si ovulamos es porque vamos a producir células germinales para que sean fecundadas, ¿no es cierto? Y eso se mantiene gracias a la presencia de hormonas que produce el cuerpo lúteo, o no produce hormonas. Produce hormonas el cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Y esos cambios hormonales hacen que cambie el pH de la vagina, lógicamente, ¿no? Entonces, a eso se debe que la microbiota cambia, como nos dijo Alejandra, que cambia con la edad. Y es lo que les he puesto en la diapositiva, que las niñas generalmente, como no tienen cuerpo lúteo, no tienen todavía formación de progesterona, estrógenos, todo aquello, entonces su pH vaginal es neutro y la microbiota es mixta, que quiere decir mixta. Pocos bacilos gram positivos están ahí porque están expuestos al ambiente, o sea, están relacionados con el entorno de la vagina, ¿no? Pero luego cuando empiezan los cambios hormonales, cambian también el pH y se instala otra microbiota que produce ácido para, lógicamente, proteger, hemos visto, esa es interferencia bacteriana, para proteger la instalación de microorganismos, ¿no? Patógenos que pueden ingresar por la vía sexual. Un caso de esos es Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae es una bacteria muy lábil que produce la gonorrea, ¿no? Es una bacteria muy lábil a la sequedad, al pH ácido. Y entonces, mientras tengamos una microbiota normal constituida por lactobacilos, que son los que fermentan el glucógeno que se encuentran a nivel de las células que tapiza la vagina, estaríamos en cierta forma protegidos de la agresión de Neisseria gonorrhoeae. Pero si cambia esa microbiota, hay la posibilidad de estas bacterias que ingresan con las relaciones sexuales, porque es así, es una transferencia íntima, no es porque me fui a bañar a una ducha pública y ahí me contagié, no señor. La Neisseria gonorrhoeae necesariamente es por contacto sexual, no hay otra vía. Entonces, si mantenemos a los lactobacilos bien en la vagina, esas bacterias que podrían entrar por contacto sexual van a morir, no se van a poder instalar, ¿ya? Ese es el rol que juega la microbiota a nivel durante el periodo, digamos, reproductivo de la mujer. Después ya cuando entra la menopausia, como ya no hay hormonas, ya no se produce estrógenos, progesterona, estrógenos se produce ya menos, progesterona ya no se produce. Entonces nuevamente cambia el pH, ¿no? Y otra vuelta volvemos a una microbiota mixta. Finalmente vamos a ver qué son los probióticos y qué son los prebióticos. ¿Iris? Buenas tardes, doctora. Los probióticos son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas, que son consideradas la microbiota normal del cuerpo. Mientras que los prebióticos son alimentos generalmente con alto contenido de fibra que actúan como nutrientes de la microbiota humana. En sí, los prebióticos tienen la intención de mejorar el equilibrio de estos microorganismos. Entre los probióticos vamos a encontrar que son el yogur y el chucrut.
mientras los prebióticos van a ser ya alimentos como granos integrales, las bananas, hortalizas, las hojas verdes, cebolla, ajo y alcachofas. Muy bien, eso es, ¿no es cierto? Los probióticos son microorganismos que deberían estar formando parte de la microbiota normal, que los necesitamos. Y los prebióticos son los nutrientes para esto, ¿no es cierto? Para los probióticos. Que está muy en boga hoy en día justamente para las disbiosis, ¿no es cierto? Para los cambios de la microbiota intestinal, sobre todo cuando consumimos antibióticos. Los antibióticos no solamente actúan contra el microorganismo agresor, sino también actúan contra microorganismos que hacen la microbiota normal. Y si destruimos la microbiota normal, creamos una disbiosis y lógicamente van a venir una serie de consecuencias de procesos de mala absorción, mala digestión, y para reemplazar aquello, pues tenemos a los probióticos acompañados de los prebióticos, ¿ya? Bien, con esto vamos a terminar la clase de hoy día. Seguramente ya deben estar los de Parásito con su Zoom. Los dejo en libertad para que puedan entrar. Muchas gracias, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.